Mateo capítulo 8, verso 5 al verso 13. Leo para ustedes la palabra de Dios en la bendición trina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Alabado sea Dios. Que nos gustaría compartir en esta tarde, hermanos, la palabra de Dios bajo el tema la fe que confía. Gloria a Dios. Vamos a desarrollar la fe. En medio del devocional se estuvo cantando cánticos que hablaban y estimulaban a la fe nuestra. El último que entonábamos: si tuvieres fe como un grano de mostaza. La fe del grano de mostaza es una de las más pequeñas de la semilla. Pequeñísima. Tal vez alguien recuerde, en una oportunidad mostrábamos aquí en la iglesia la semilla del grano de mostaza. Compartimos, la trajimos para que la vieran. Alabado sea el Señor. Tal vez algunos la recuerden. Una pequeña semilla, muy pequeña. Gloria a Dios. Que en verdad, hermanos, eso muestra de que no se necesita, y aunque vamos a ver ahora el contexto del texto que hemos tomado, no se necesita una gran fe, pero aquí vamos a encontrar algo extraordinario en esta tarde. Gloria a Dios. Pero entonces motiva a la fe a creer que lo que para nosotros como humanos es imposible, tenemos nuestros límites, no pudiésemos hacer nada. Hemos creído, usted y yo, en alguien que tiene todo el poder, que puede obrar más allá de lo que nosotros no podemos, y ese es el Dios del cielo en quien nos hemos congregado para adorarle en esta tarde. Bendito el Señor. Los evangelios nos narran a nosotros el ministerio de Jesús en la tierra. Los 4 evangelios que encontramos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describe a Jesús y todo lo que él hizo en la tierra. Cuando leemos los evangelios, podemos leer y ver a Jesús andando, Dios encarnado en hombre, Dios hecho hombre, y haciendo entonces todo lo que nos narran los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, llamados evangelios sinópticos, sencillamente para decirnos que ellos tres, desde diferentes lugares, nos narran el mismo episodio. Se complementan el uno con el otro. Ellos tres nos cuentan desde su visión lo que Jesús hizo. El evangelio de Juan ya es diferente, porque Juan se encarga de hablar desde el comienzo. Y Juan ya es un evangelio de hecho instamos muchas veces a que las personas lean el evangelio de Juan, porque comienza desde el principio. Así comienza el evangelio. Alabado sea el Señor, hablando del principio de todas las cosas. Ahora, los restantes evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hacen mención y cuentan los milagros de Jesús, la vida de Jesús, el andar de Jesús, gloria a Dios, y se complementan el uno con el otro. Hemos leído un relato del milagro de Jesús en un siervo del centurión. Vamos a observar algunas cosas que allí suceden.
a la luz de la palabra de Dios. Y nos detenemos entonces a observar que este hombre, este siervo del centurión que estaba enfermo, Mateo y Lucas hacen mención que se encontró este hombre con Jesús en la ciudad de Capernaum. Llegando a Capernaum, dice la Biblia, se encontró este centurión. El centurión era, hermanos, un soldado romano que tenía a cargo 100 personas. Él era una autoridad, de ahí el centurión. Él estaba por encima de 100 soldados y él era una autoridad. Ese era el centurión. Pero era romano. Y a pesar de, vamos a ver la preocupación, este hombre era un hombre muy atípico. Vamos a observar porque en verdad él tenía una preocupación por sus siervos. Él deseaba que su siervo que estaba enfermo pudiera entonces tener salud. Y eso es muy importante, porque habla de lo humano que era este hombre para describir entonces una necesidad y poder suplir una necesidad en este hombre. Probablemente se hayan encontrado Jesús con este hombre, con el centurión, se hayan encontrado tal vez probablemente en una sinagoga en Capernaum. Dice el Evangelio de Lucas al capítulo 7, el pasaje paralelo que tomamos, dice Lucas 7:5, porque amaba a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Vea usted cómo era este hombre. Amaba la nación de Israel y le había edificado una sinagoga. La sinagoga era el lugar donde entonces se adoraba y se reunían para ser edificados por la ley de Dios. Esa era la sinagoga, gloria a Dios. Un lugar donde se construía para la edificación de todos aquellos que llegaban a aquel lugar. Y este hombre les había edificado una sinagoga en aquel lugar. Importante noticia que nos da también Lucas, gloria a Dios, para describir a este hombre, para encontrar entonces lo frágil que era él, lo humano que era él. Veía una necesidad y también estaba deseoso de poder suplirla. Y ahora vio una necesidad en un siervo suyo, pero se les acabaron los recursos. No podía encontrar salud para este su siervo. Podía tal vez por bienes que poseía construir una sinagoga, pero no podía hacer un milagro en las personas. Se veía limitado frente a eso. Qué lindo, porque así llega el hombre delante de Dios, tan limitado. Pudiésemos hacer algunas cosas u otras, pero hay una que no podemos hacer. Pudiésemos suplir alguna necesidad, dar una mano a alguien, ayudar, socorrer, pero cuántas veces nos encontramos cercados y decimos: ¿y ahora qué podré hacer yo? ¿O quién podrá hacer algo por mí? ¿Quién me podrá ayudar en medio de esto? Yo que he brindado la mano a otros y he ayudado a otros, pero ahora yo me veo en la necesidad de que alguien me ayude a mí, alguien me tienda su mano, alguien me socorra. Yo no puedo. En lo económico, si yo hubiese podido, le hubiese dado salud a este siervo, pero no puedo. En lo económico, él había construido o había mandado construir una sinagoga, pero ahora ya se veía limitado, no podía. Así nos encontramos nosotros. Habiendo socorrido a muchos, llega un momento en la vida que nosotros somos los que necesitamos socorro. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál es la escena que yo veo desde el cielo cuando eso sucede en nosotros? La escena que yo miro desde el cielo es Dios mirando y diciendo: qué bueno que necesitas ayuda, porque yo estoy dispuesto a dártela. Pero como no la necesitaba y estabas con tu vida y hacías tus cosas, y como no necesitabas ayuda, ¿cómo podría yo ayudarte? Pero ahora acudes a mí y yo quiero y estoy presto a ayudarte, a darte una mano, a obrar en tu vida. Gloria a Dios. En lo que tú no puedes, yo voy a extender una mano para obrar. Yo te voy a ayudar. Dice el salmista, hermano: alzaré mis ojos a los montes, y de ahí es donde viene el socorro que necesitamos.
Es bueno en momentos, hermanos, sentirnos desarmados en la vida sin saber qué hacer. Ahora, sabiendo, como este hombre, sabiendo a quién acudir, al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, verso número 8 del capítulo 6, verso 6 del capítulo 8 de Mateo, diciendo entonces: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Miremos la condición de su siervo. ¿Cómo se encontraba? Se encontraba grave, dice Mateo. Se encontraba entonces incapacitado, paralítico y en un estado de gravedad. Así estaba este hombre, postrado en su casa. Lucas, el pasaje paralelo, Lucas ya era un doctor. El escritor al libro de Lucas fue un doctor. El diagnóstico que nos va a dar Lucas es un diagnóstico de doctor. Lucas nos dice, gloria a Dios, lo siguiente. Lucas 7:2, estaba enfermo, a punto de morir. Eso dice Lucas. Estaba enfermo, a punto de morir. Todo se acababa para este siervo del centurión. Así lo describe un doctor. Aquí no hay más salida. Aquí no hay más alternativa. El doctor Lucas dice, el siervo del centurión estaba a punto de morir. Ahí sí que se acababa todo. Por eso él estaba preocupado. Era un hombre que sentía la preocupación, y así muestra a su siervo. Además, Lucas nos dice, hablando del centurión, Lucas nos dice en el verso 7:2, nos dice: a quien quería mucho. Este hombre apreciaba mucho a su siervo. Interesante que un hombre que está sobre autoridad, que tiene 100 personas, se detenga en uno, se detenga en mirar a una persona, en mirar su condición, en mirar su necesidad, en mirar entonces y a quererlo mucho, a expresar ese sentimiento de querer mucho, de apreciar mucho a uno de sus siervos. Reitero, alguien que estaba sobre autoridad dice: si no tengo 100, soy un centurión, saco a este y consigo a otro. Si este tiene que morirse, que se muera, se corre a un lado y que venga otro. Tal vez la mente humana de alguien en autoridad, un soldado que está preparando, un hombre que está en autoridad preparando gente para la guerra, para salir, para defender su nación. Sería un pensamiento tal vez lógico de un hombre natural, pero este hombre era un hombre que tenía una preocupación por su siervo, le amaba, le quería mucho. Ahora, si este hombre, el centurión, tuvo ese cuidado y tuvo ese esmero para con uno de sus siervos, ¿usted no cree que Dios, que es autoridad máxima, que está por encima de todo, no nos va a mirar y no se va a compadecer de la necesidad nuestra? ¿Usted cree que para Dios somos un número más? No, para Dios no somos un número más. Para Dios no somos, hermanos, un accidente en la vida. Para Dios no somos, hermanos, algo inesperado. Tal vez nuestros padres no nos esperaban, no planificaron nuestro nacimiento, no hubo una planificación familiar, no hubo nada de eso, y llegamos casi como que de sorpresa al mundo. Para ellos de sorpresa, para Dios no de sorpresa. Dios tiene el cuidado y el control de todas las cosas. La Biblia dice que en el vientre de nuestra madre Él nos formó, Él nos hizo. Gloria a Dios. Dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos, mis ojos vieron, gloria a Dios. Y de hecho, permítame tomar la cita del profeta. Dice la palabra del Señor: antes que naciese te santifiqué. Hablando del cuidado de Dios, del esmero de Dios, de lo que Dios tenía el propósito con la persona. Y luego te santifiqué, te llamé y te di por profeta a las naciones. Dios tiene el cuidado de todas las cosas. Dios es soberano y sabe guiar todas las cosas en bien. Este hombre nos llama la atención la preocupación que tenía por un criado suyo, a quien él quería mucho. Este centurión romano tenía un trasfondo, hermano, religioso y una fe dividida
por muchos dioses, la proliferación de muchos dioses que habían por todos lados. Mas él había oído y había escuchado también de Jesús. Él había oído de la fe cristiana. Había en él un poco como un desorden tal vez de pensamiento. Tal vez había en él mucha información que había llegado, me contaron, me dijeron, este Dios hace esto, y este otro Dios, y este otro Dios, y este otro Dios. Pero entonces, en medio de tantas cosas no claras, él había oído de Jesús, y él tenía también su confianza en el Señor. Es lo que nos describe la palabra. Él también había oído, en medio de toda esa confusión tal vez que él tenía, él decide confiar una vez en Jesús de Nazaret. Tal vez muchos habían prometido hacer algo en su vida y ayudarle, o tal vez a muchos dioses él había invocado en su servicio, pero ahora dijo, esto no es una petición a esos dioses con minúscula. Hay un solo Dios y es con mayúscula. Tenga bien, por favor, cuando mañana vaya a escribir el nombre de Dios, tenga bien ponerle la D mayúscula. Dios no es un Dios con D minúscula. Dios es un Dios con D mayúscula. Es el Dios eterno. Gloria a Dios. Cuando ponemos Dios con D minúscula, es el Dios de este siglo. Gloria a Dios. Por lo tanto, cuidemos cuando expresamos y hablamos de Dios. Dios es Señor de todo. Y él había creído y él había confiado entonces ahora en Jesús. La necesidad de su siervo, hermano, era apremiante. Un milagro tenía que suceder en forma inmediata. Gloria a Dios. Pero entonces él estaba gravemente atormentado, estaba a punto de morir, y él lo quería mucho. Este hombre en autoridad quería mucho, apreciaba mucho a el siervo. Ahora, si miramos, hermanos, y consideramos en segundo lugar la confianza personal que él tenía, dice el verso 8: entonces el centurión le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esto es loable también. Jesús, cuando se enteró de la necesidad, cuando sus siervos dijeron, ven, haz algo, nos ha hecho una sinagoga, es un hombre bueno, ha hecho bienes por nosotros, Jesús, tienes que hacer algo. Gloria a Dios. Se acercaron a pedirle a Jesús que le sanara, que hiciera un milagro en este siervo del centurión. ¿Sabe qué hizo Jesús? En forma inmediata, dice la palabra del Señor, hermano, que Jesús le dijo, vamos, verso 7, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ahí vamos. ¿Me pides que vaya? Ahí vamos. Estos hombres vinieron y le dijeron, hay un relato, hermanos, que Mateo dice que fue el centurión, y Lucas, usted va a hablar que fueron los siervos que fueron a pedirle, hablando entonces de que tal vez este hombre envió personas por la autoridad que él tenía, haya enviado personas para entonces decirle a Jesús que le sanara o que hiciera un milagro en la vida de su siervo. Y cuando entonces es enviado, Jesús enseguida, ante la petición de estas personas, Jesús enseguida dice, vamos, yo iré y le sanaré. Me gusta esta actitud del Señor, que sin duda, hermano, es la que hace Cristo en medio nuestro en todos los tiempos. Cuando alguien viene a Él pidiéndole un milagro, viendo la necesidad del corazón, sabiendo la motivación con que vamos delante de Él, Jesús agarra y dice, sí, yo iré y le sanaré. Es decir, Jesús le dice, vamos, yo conozco esa necesidad, me voy a glorificar. Y ahí vamos. Y ahí entonces se iba el Señor con el centurión, tomando el relato de Mateo, se iba con el centurión a su casa. Gloria a Dios. Y el centurión entonces no le interesa tanto, tal vez, gloria a Dios, la presencia corporal de Jesús en su casa, sino, hermanos, en el poder que hay en su palabra. Este hombre le dice, yo en verdad no soy digno de que entres bajo el techo de mi casa. No creo que necesariamente Jesús tiene que venir y tocarme para hacer un milagro. No creo que eso sea necesario.
Él dice, yo creo que tú dices la palabra, mandas la orden y entonces el criado va a sanar. Esa es la fe que tenía este hombre. Entonces cuando dice, yo no soy digno de que entre bajo el techo de mi casa, le está diciendo, Señor, mira mi condición de hombre, yo no creo más allá de eso. No necesariamente que alguien tiene que venir y tocarme. Yo creo que tú tienes poder para obrar y hacer el milagro enviando la palabra nada más. Esto es algo extraordinario, hermano. Gloria al Señor, porque este es el obrar del Señor. Esta es la forma en cómo Dios se glorifica. Hay gente, hermanos, que cree que si alguien no les toca, no reciben un milagro de sanidad en sus vidas. Nosotros estamos en la iglesia y terminado a veces un culto, uno puede hacer un llamado, las personas pueden venir y podemos orar. Amén, no hay problema, se puede orar por algunas o por todos, no hay problema. Pero en un momento tal vez no se pueda orar y tal vez no se ore en forma personal por cada uno, se ore en forma congregacional. Y nosotros creemos que el toque, hermanos, del hombre no es necesario en ese momento para que Dios haga un milagro. Solamente que Dios diga la palabra y entonces se cumple el milagro. Gloria a Dios. Este hombre le dijo, no tienes ni que ir a mi casa, solamente envía la palabra y entonces mi criado sanará. Esa era la fe que él tenía. Él creía en el Señor y creía, hermanos, en la orden dada por Jesús por la palabra. Gloria al Señor. Eso es lo que este hombre creía, gloria al Señor. Él creía, hermano, gloria a Dios, por la palabra, por el poder de la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Gloria a Dios. No creía que meramente era necesario que llegara el Señor. Reitero, que Jesús llegue a nuestros hogares es una bendición. Pero entonces Él dice, pero yo no solamente creo que tiene que venir. Él dice la palabra. La fe de Él estaba puesta en la palabra del Señor. Al mandato de la voz de Dios. Al mandato de su palabra. Gloria a Dios. Muchos hermanos, gloria a Dios, solamente andan buscando que Jesús venga y les toque y no creen en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios anunciada por sus labios. La palabra de Dios oída. No llegamos meramente, hermanos, a una reunión, a poder formar parte de una reunión pública, cantamos, alabamos, todo eso, sino que llegamos también a este lugar para poder oír la palabra de Dios. Y creemos en el poder de la palabra, Dios enviando su palabra y las cosas suceden en nuestro interior. Dios enviando su palabra y el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Al mandato del Señor, la palabra de Dios tiene poder. Nadie les toca, nadie oró por las personas. Sencillamente el poder de Dios comenzó a obrar y Dios hizo un milagro en esas personas. Nosotros creemos en el poder de la palabra. La palabra de Dios, Dios dice, da la orden, y a la orden del Señor, hermano, Dios hace milagros extraordinarios. Esa era la fe que tenía este centurión romano. Gloria a Dios. Él creía en el poder de la palabra del Señor. La Biblia nos enseña, hermanos, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nosotros creemos en ese verbo hecho carne que dio la palabra, en esa palabra anunciada, gloria a Dios, con poder. La palabra de Dios comienza a ser enviada y Dios comienza a restaurar vida. Anunciando la palabra del Señor, la gente comienza a notarse que Dios describe nuestra condición. De repente alguien dice, ¿quién le dijo a las personas o quién le dijo a ese predicador lo que yo estoy pasando? ¿Quién le habló? ¿Cómo es que me conoce así? No, es la palabra de Dios que comienza a obrar, es la palabra de Dios que comienza a ministrar. Nadie le dijo nada, nadie le habló nada. El Espíritu Santo enviando su palabra y trayendo y haciendo el milagro que las personas necesitan. Al oír del Señor fuimos libres de todo poder de las tinieblas. La palabra de Dios nos libertó.
La palabra de Dios rompió las cadenas. La palabra de Dios pudrió los yugos de esclavitud que teníamos en este mundo. Al oír la palabra del Señor, comenzamos a ver el poder de Dios. ¿Cómo puede ser que una persona adicta, hermanos, a vicio, a droga, cigarro, lo que fuere, llega a la casa de Dios, escucha la palabra y es libre y nunca más vuelve a consumir nada, nunca más vuelve a ser atado por eso? ¿Qué tratamiento siguió? ¿Quién le dio una orden? ¿Quién les hizo una secuencia para ver cómo podía ser libre? Nadie. El poder de la palabra del Señor. Hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios obra y glorifica, y también glorifica a Cristo. Gloria al Señor. Ese es el poder que hay en la palabra de Dios. Cuando es anunciada la palabra, Dios comienza a obrar. La misma palabra toca nuestros corazones. Tenemos a veces un conflicto interior. Tenemos preguntas que nos hacemos interiormente, pero creemos que la palabra de Dios es suficiente y es poderosa para hacernos libres. Al mandato de Dios, al decir Dios la palabra, ya es suficiente. Yo les he contado a ustedes, hermanos, que cuando me convertí al Señor, 15 años, una de las ataduras que yo tenía, una de ellas era el cigarro, y fumaba, con la idea de que simplemente 15 años me viera más, yo decía, me viera más hombre. Gloria a Dios. Cosas de esas que se nos enchufan a esa edad. Llegué a un culto, a una reunión parecida a esta. Escuché la palabra y recibí a Cristo en mi corazón. Me fui para mi casa. Sentí algo extraordinario. Sentí una paz que inundaba mi ser. Sentí que Dios obraba en mi corazón. Sentí como una pesada carga se iba de mis hombros. Llegué a mi casa y parecía que iba literalmente como en una nube. Súper liviano. No podía creer. Digo, algo pasó, algo sucedió, algo pasó. Entonces ahí estuve en mi casa, me quedé, fui a la otra reunión y fui a otra más. Creo que iban 3 o 4 reuniones que iban. Y entonces cuando salgo de una de esas reuniones, el lugar donde se hacían las reuniones, a donde yo tomaba el ómnibus, había como unas 7 u 8 cuadras. Y ahí salgo entonces caminando y hablando con Dios. Señor, gracias, tú has hecho tantas cosas en mi vida. Termino de fumar esta caja de cigarro que tengo en el bolsillo y no fumo más. Le dije a Dios. Termino con ella y ya acabo. Y entonces en ese caminar, en esas cuadras, sentí que Dios ministraba mi corazón y me decía, tienes que terminar con esta. No fumes ni esta. Digo, esta es la última, no voy a tirarlos. Entonces, no, ni esta. Y que sí, que no, que sí, seguí ahí caminando y me olvidé. Llegué a la parada de luz. Cuando llego a la parada del ómnibus, entonces estoy esperando el ómnibus y cuando veo que viene a distancia, digo, no voy a meter mi mano para sacar la plata del boleto y pagarlo. Y en el momento que pongo mi mano, introduzco mi mano en el bolsillo equivocado, donde estaba la cajilla de los cigarros. Y en una forma, hermano, sobrenatural, sentí que alguien cerraba mi mano. Y se quedó una pelotita. Todo eso que estaba allí. Había un tarro, un recipiente de residuos. Lo eché allí y lo puse en ese lugar. Y desde ese momento, hermanos, hasta ahora Dios me ha hecho libre. El poder de la palabra. Gloria. Yo había oído, hermanos, que en verdad Dios quería hacerme libre. Y la palabra de Dios había obrado. Por lo tanto, yo le decía, Señor, gracias, gracias. 15 años. Yo antes había intentado dejar porque una vez mi hermano me dijo, cuidado, eso es un vicio. Dije, no, esto yo lo manejo, salgo cuando quiero. Le dije, demuéstramelo. Y no pude. Porque cuando uno entra ahí, hermano, ya no sale cuando uno quiere. Ya queda atado. Y en ese momento entonces Dios obró, libertó mi vida por el poder de la palabra. La palabra estaba siendo enviada. La palabra de Dios estaba siendo predicada y yo pude oír esa palabra. Dice las Sagradas Escrituras, hermano, que el Señor ha hecho muchas cosas más y que no están todas escritas de todas las cosas que Jesús hizo. Porque si se anotaran o se escribieran todas las cosas, no cabrían, dice Juan, los libros en el mundo. Gloria a Dios, donde entrar entonces, gloria al Señor, y detener y entonces escuchar o guardar esas enseñanzas. Está hablando, hermano, de que son muchos los milagros del Señor.
La palabra que tenemos nosotros hoy ya es palabra de vida. Poder leer las Sagradas Escrituras, eso es de bendición. Poder leer la Biblia, eso es de bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces le dice este hombre, este centurión, le dijo al Señor, y le dio entonces, le dijo, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Este hombre, este centurión, era un hombre que estaba en autoridad, que tenía a sus órdenes o bajo su autoridad persona que él guiaba, y que él también era una persona que se sabía someter a la autoridad. Uno de los problemas más grandes que hay hoy en día es que las personas a veces nos cuesta someternos a una autoridad. Y entonces dice, yo sé lo que es eso. Sé lo que es dar una orden y que la cumplan, y sé también lo que es sé también oír una orden y cumplirla. Y este hombre no tenía problema, aunque era una autoridad, no tenía problema estar bajo autoridad. Ahora estaría bajo la autoridad, hermanos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaría bajo la orden del Señor. ¿Cómo cuesta, hermanos, al pueblo estar bajo una autoridad? ¿Cómo cuesta a veces cumplir la orden de una autoridad? Gloria a Dios. Entonces él le dijo, en el mundo espiritual tú puedes dar la palabra, y al dar la palabra, ahí mismo mi siervo recibirá el milagro. ¿Qué fe tenía este hombre, hermano? ¿Sabe que Dios no ha cambiado su forma de obrar? También a la voz de Dios, al mandato de Dios, hermano, el poder de Dios actúa y se mueve el Señor haciendo un milagro en las personas al solo hecho enviar la palabra de Dios. Dios envía su palabra y visita a una persona que está internada, que está hospitalizada y necesita un milagro. Al solo hecho de Dios dar la palabra, y el poder de Dios sana a esa persona. Tal vez no haya nadie a su alrededor. Tal vez nadie fue a orar específicamente por la persona. Solamente se dio la palabra y el poder de Dios obró y actuó para traer una sanidad sobre esa persona. A la orden de Dios, la palabra, al dar la palabra a la orden de Dios, los milagros suceden. Toda creación tiene que obedecerle a Dios, y toda creación es sujeta al Creador. El Creador de todo es Dios. Y entonces, al oír su palabra, nosotros podemos creer en los milagros. Dios envía su palabra en esta tarde. Si usted puede creerle a la palabra del Señor, es suficiente para que el milagro de Dios suceda, para que el milagro de Dios acontezca en nuestras vidas. Eso es suficiente. A la voz del Señor, a la orden del Señor, da Cristo la palabra y el milagro sucede. Dice la Biblia, hermanos, y el impacto de Jesús sobre el impacto, hermanos, que le causó al Señor. Dice, al oír, verso 10, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún es en Israel he hallado tanta fe. Gloria al Señor. Los hombres y mujeres de Dios son los que confían en el Señor, y son también, hermanos, reconocidos por Cristo. Cuando uno puede creer en Dios, el Señor dice, ese es uno de los que cree en mí. Ahí anda uno de los que creen en mí. Está creyendo a mi palabra. Gloria al Señor. Está creyendo en lo que yo digo. Está creyendo en lo que yo he dado, en lo que yo he dejado. Estamos creyendo en la palabra del Señor. Aquí habemos un grupo que hemos creído en la palabra de Dios en esta noche, hermano, en esta tarde. Gloria. Estamos creyendo en la palabra del Señor, en lo que Dios envía. Estamos creyendo que a la voz de Dios las cosas suceden. Cristo dice algo y ahí, hermanos, acontece, ahí sucede. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, entonces, Dios encarnado le sorprende la fe de este hombre. Quedó admirado de la fe de este hombre. Decíamos recién, no es a veces la gran fe,
sino fe como la semilla de un grano de mostaza. Pero ¿sabe qué le dijo Dios a este hombre? Le dijo, gloria al Señor, y la confianza que él tenía, lo vio, hermano, como tanta fe. Tanta fe. O sea, un hombre de mucha fe, uno que confiaba demasiado en Dios, que creía que sencillamente lo que Dios dijera, eso sucedería. Eso es creerle a Dios y tener fe. Eso es realmente decir, yo he creído en el poder de Dios. Yo he creído en lo que Dios hace. Yo he creído en el poder de Dios. Yo he creído en lo que el Señor protege. Yo he creído en lo que el Señor hace en nuestra vida. Hemos creído nosotros en el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, hermano, las fuerzas del mal, las mismas tinieblas, no pueden detener a alguien que ha creído en el poder de Dios. Gloria al Señor. Hemos creído en el Señor y Dios va delante nuestro. Por lo tanto, hermano, ya no nos espantamos. Ya simplemente creemos en lo que Él hace. Le creemos a Dios. Si Él prometió, amén, se cumple. Lo creo. Dios hace milagros hasta el día de hoy. Por lo tanto, hermano, lo que habla este hombre, o lo que este hombre tenía, y el Señor lo elogia como tanta fe, es sencillamente decir que alguien creía en lo que el Señor hacía. Eso es lo que somos llamados nosotros a hacer: creer en el poder de Dios. Creer que Dios obrará en vidas que han sido oradas y que serán tocadas por el poder de Dios. Dios lo hará. Dios tocará personas y obrará, hermanos, en corazones. Es creerle a Dios. El problema es que a veces no creemos que Dios va a obrar. Decimos, bueno, por ejemplo, una hermana le decimos, por ejemplo, es un ejemplo. La hermana, Dios le bendiga, déle saludo a su esposo, dígale que le esperamos. ¿Qué le voy a decir que le esperan cada vez que le digo eso? Mío, que no quiere saber nada de Dios ni de la iglesia. Vamos a orar que Dios haga un milagro y le toque. Nosotros, hay gente que cree que lo puede hacer en todos, menos en el integrante de su familia. Eso no es creer en Dios. Gloria a Dios. Creer a Dios, hermanos, es sí, amén. Yo estoy orando y con la fe nos vamos a unir para que Dios haga el milagro. Le estoy pidiendo a Dios un milagro, que Dios obre en ese familiar. Gloria a Dios. Recuerdo, hermanos, estando en mi casa, fui el primero que me convertí al Señor. Y cuando me convertí a Cristo, hermanos, mi hermana que venía tras mío, menor, comenzó, hermanos, a tener una vida muy disipada. Y un día mi padrastro, entonces, que no aceptaba la fe cristiana, que no creía en Dios, pero que vio un cambio que había sucedido en mi corazón, viene un día y me dice: tienes que hacer algo por tu hermana, se está perdiendo. Esas palabras, tienes que hacer algo por tu hermana, se está perdiendo, yo se las traduzco. Lo que él me estaba diciendo es: tienes que llevarla a la iglesia y tiene que pasar lo mismo que pasó contigo en ella para que cambie su conducta. Gloria a Dios. El que rechazaba que yo haya ido a la casa del Señor. Ahora, claro, yo no le iba a decir: pero tú no rechazabas que yo fuera y que no querías que yo fuera. ¿Por qué me pides ahora que no? No, por supuesto. Si estábamos orando por un milagro, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está en que nosotros pudiésemos decir: sí creemos? Entonces oré a Dios y le dije a mi hermana: tienes que acompañarme a una reunión de jóvenes hoy. Me dijo: ¿hoy? Sí, hoy. Te invito. Me tienes que acompañar. Me dijo: bueno, deja que me prepare y nos vamos. Ese prepararse era, hermanos, todo una... ok, dije: ningún problema, te espero. Prepárate que nos vamos. Se preparó, se vistió, se arregló, de aquí, de allá, retoque va, retoque viene, todas las cosas necesitadas, todo lo que tenía que hacer lo hizo, y se preparó y se fue a la reunión conmigo. La reunión, hermanos, era en una casa de familia. La mitad de este altar era todo el templo, la mitad de esta plataforma era todo el templo, que ahí estábamos reunidos. Ella llegó, hermanos, necesitando un milagro del Señor.
Y entonces llegamos un rato antes, como esa costumbre, yo agarré, me arrodillé a orar, me puse a orar, digo, Señor, obra. Y ella se que digo, si quieres te puedes quedar sentada, no te hagas problema, le dije, puedes permanecer sentada. Ahí permaneció sentada tal vez 15, 20 minutos antes de comenzar la reunión. Y en un momento de esos, antes de empezar la reunión, me dice, ¿dónde está el baño? Y entonces le señalé la puerta del baño. Era una casa de familia, reitero, y allí está el baño, puedes usarlo, no hay problema. Y se fue entonces al baño y demoró como unos 10 minutos. Yo preocupado, ¿y qué pasó? Gloria a Dios, ¿por qué demora tanto? Además, bueno, nada, esperé. Cuando salió de aquella habitación, hermano, se había lavado toda su cara, se había quitado algunas cosas y vino y se sentó de una forma diferente a escuchar la palabra. Gloria a Dios. Dios obró en su corazón, la palabra fue enviada, recibió a Cristo en esta hora, gloria a Dios, y Dios comenzó a obrar en su corazón y en su vida. Pero estábamos orando creyendo en un milagro. Hay gente que le dice, si su familia le invita a su familia que venga, no, ni le invito, ¿qué voy a decirle? ¿Qué de esto? No, de hecho, yo he escuchado personas, hermanos, que han llegado familiares a la iglesia, allí están, y le dicen, no puedo creerlo, aquí está, me dice, no puedo creer lo que vino, incrédula, o incrédulo, es un ejemplo, Gloria. ¿Cómo que no podemos creer? No le hemos pedido a Dios un milagro. No le hemos pedido a Dios que obre en esa familia. No hemos pedido al Señor, Señor, yo creo en tus milagros. Tú tienes poder para obrar y tocar esa vida y hacer entonces que su corazón sea entregado y rendido a Cristo el Señor. Hemos creído en el Dios de milagros. Eso es la fe. Creemos en la palabra enviada por Dios. Dios envía su palabra y salva a las personas, salva las vidas. Gloria a Dios. Por lo tanto, Dios elogia la fe. Y le dice entonces, su fe recompensada con estas palabras, verso 13, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. A la voz de Dios recibió un milagro de sanidad al instante. ¿Cómo lo hizo Dios? A la voz de Dios. A la voz del Señor, hermanos, suceden cosas maravillosas. Al obrar de Dios, a la hora que Dios da la orden, las cosas suceden. Los milagros suceden. Uno ha visto milagros de Dios obrando y al Señor glorificándose. Desde algo sencillo y simple a algo, hermanos, a algo que tal vez sobrepase nuestro entendimiento. Hemos visto el poder de Dios obrar. Hemos visto la mano del Señor glorificarse. Hemos visto personas siendo mudadas y transformadas por el poder del Señor. Hemos visto que Dios toma una persona, hermanos, que tal vez el mundo, el diablo y todas las obras de tinieblas han perturbado, han dañado, y Dios la hace nueva criatura. Hemos visto personas que llegan con un rostro, hermanos, pálido, demacrado de tristeza, y de repente el solo hecho de recibir a Cristo en su corazón, su rostro cambia. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible eso? A la voz de Dios, al mandato del Señor. Eso es posible, hermanos, porque entonces Dios da la palabra y en la misma hora el enfermo es sanado. En esta tarde aquí está el Señor, el mismo que obró en el centurión. Al solo mandato del Señor y dar la orden, el poder de Dios obrará. Al solo mandato del Señor, hermano, Dios se glorificará y hará el milagro. A la sola orden de Jesús, solamente el Señor dar la orden y Dios glorificarse. Bendito el nombre del Señor. Recuerdo, estábamos en una reunión de oración. Una reunión, no era de oración, era un culto público. Digamos, no era un tiempo de oración, era una reunión similar a esta. Y estábamos cantando un coro, hermanos, ya casi que para despedirnos de la reunión. Y en el momento en que se estaba cantando un coro, una hermana agarra a otra hermana, que de hecho una de ellas estaba hoy en el culto, la otra ya no. Y entonces la agarra así de la mano, hermano, se la sacude y le dice, yo siento, era una ancianita, que sus oídos habían sido tapados, hermanos, y no oía nada.
yo me acercaba a hablarle y decirle: Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Gracias, me decía. No oía. Dios hizo un milagro en el culto. Oyó todo, hermanos, y sacudía a la hermana. Gloria a Dios. Yo siento, yo estoy escuchando todo. Escuchaba los cánticos, las alabanzas. Gloria al Señor. Dios hizo un milagro extraordinario, nadie hizo nada. Al poder de Dios sobró en su vida. Llegó el otro culto y le dijo: Dios le bendiga. Dice: ¿por qué me grita? Es que ya me había olvidado tantas veces que uno le hablaba alto. Y ya, hermanos, ahora contando de lo que Dios hace, del milagro, del poder de Dios obrando en las personas. Ese es Dios. Al solo mandato de Dios enviar la palabra, el poder de Dios comienza a actuar y comienza a obrar. Dios hace obras extraordinarias. Dios sabe glorificarse. Dios sabe obrar en las personas y en las vidas. Ese es el poder de Dios obrando. Gloria a Dios. A la voz del Señor, Dios se encarga de hacer milagro conforme a la fe. Entonces el criado fue sanado en la misma hora. Conforme a la fe, hermano, uno recibe el milagro. El milagro es hecho. La fe es creativa. Creemos, hermano, que cosas que a veces no las hay, Dios se encarga de hacerlo. Gloria a Dios. Para Dios no es problema, hermano. Gloria al Señor. Dar algo cuando no hay. La voz de Dios es creadora. A la voz del Señor, hermano, se crean las cosas. No importa, gloria a Dios, que no tenga, gloria a Dios, tal vez movilidad en la mano, se le haya secado. Dios restaura mano y se levanta para alabar a Dios. No importa si sus pies tiene problemas de pie plano y de repente en una reunión creen el poder de Dios y Dios se glorifica, hermano, dándole la curvatura a los pies como es debido. El poder de Dios obrando. A la voz del Señor las cosas suceden. A la voz de Dios, Dios hace milagros extraordinarios. Dios elogia la fe de un centurión romano y dice que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Levanta, exalta entonces lo que este hombre estaba haciendo, creyendo en el poder de Dios. Eso, hermano, nos da a pensar que a veces en el Israel de hoy no se encuentra fe para pedirle a Dios milagros. Gloria a Dios. Y que estamos diciendo: sí, bueno, yo no sé, pero bueno, si Dios quiere. Como ese si Dios quiere no es condicionando la voluntad de Dios, sino que esas personas dudando del poder de Dios. Estamos dudando. Bueno, ¿tú crees que va a pasar? Yo estoy creyendo que sí, que sucederá. Y que Dios obrará. ¿No le ha tocado orar por alguien, hermanos, que necesita irse con Cristo? Tal vez, hermanos, sean las últimas, uno no determina el tiempo de nadie, pero tal vez sean el último tiempo de esa persona en la tierra. Y usted dice: no se puede ir sin Cristo. Esa es mi fe. Tiene que recibir a Cristo en su corazón. Dios tiene que obrar y salvar esa alma. Gloria. Por lo tanto, oramos presentándole a Dios, pidiéndole a Dios un milagro. Y Dios se encarga de hacer milagro conforme a la fe. Dios actúa, hace milagro y la vida es salva por el poder del Señor. Gloria a Dios. Dios hace milagros extraordinarios hasta el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor. La fe, hermano, que confía siempre, gloria al Señor, se encontrará, hermanos, con lo que dice Jesús. A la voz de Dios, con lo que el Señor diga, eso será suficiente para que el milagro suceda. Dios da la orden sin necesidad de entrar, sin necesidad de tocar, sin necesidad de hacer ningún espectáculo. Dios da la orden y el milagro sucede a la voz de Dios. Dios está enviando su palabra en esta tarde. Dios está enviando su palabra para que la podamos creer. A la voz de Dios las cosas suceden. A la voz del Señor los milagros van a acontecer. Por lo tanto, en esta tarde vamos a creer en el poder de Dios.